Buenos días a todos. Vamos a preparar esto. Bueno, hoy se nota que hay algunos hermanos que están de viaje. Hay lluvia, hay diferentes circunstancias, pero aquí estamos unos cuantos para adorar al Señor. Y hoy es un día especial para muchos de nosotros, no solamente porque esta semana es fiesta, sino porque es un día especial por lo que también se recuerda, ¿no? Y no podemos dejar, sabéis que estoy dando una serie de estudios del Sermón del Monte, pero creo que hoy es un día importante como para hablar de la resurrección. La resurrección es algo muy importante. Tanto que muchas veces tú preguntas a alguna persona y tú le dices, oye, ¿tú eres cristiano? Y te dice, la gran mayoría de personas de este país te dicen, sí. Ah, bien. ¿Y tú crees que Jesús es Dios? Ahí ya algunos te dicen que sí, otros te dicen, bueno, es que eso quién sabe, eso no se puede saber, eso es difícil de demostrar. Ahora, cuando tú le preguntas, vale, ¿y crees que Jesús resucitó? La gran mayoría de personas, incluso habiéndote dicho que son creyentes, cristianos, incluso algunos habiéndote dicho que Jesús es Dios, pero cuando les preguntas seriamente y les miras a los ojos, ¿pero de verdad crees que Jesús resucitó? Tienen dudas en cuanto a cómo contestar. Y es algo muy importante que debemos tener claro. Jesús resucitó. Sí, con todas las letras en mayúscula y en negrita. Jesús resucitó. Y en esta mañana estamos adorando a un Dios vivo, que está vivo. No está muerto, no está en ninguna de esas imágenes, no es una imagen inerte, sino que es un Dios vivo que nos está escuchando. Así que me gustaría que lo primero que hagamos en esta mañana sea orar para que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra y de poder hablar de cosas celestiales, Señor. Te pedimos que seas tú el que hables a nuestros corazones. Te pedimos que utilices mi torpe lengua, Señor, para poder transmitir verdades tan increíbles que realmente escapan a nuestra mente, Señor, y a nuestro conocimiento, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos ilumines, que puedas quitar de nuestro corazón ese pecado que nos entorpece, Señor, que nos frena y que tú puedas hablarnos, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero lanzarte una pregunta en esta mañana y es ¿cómo cambiaría tu forma de vivir si experimentas algo increíble? ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir día a día si tú experimentas lo que podemos denominar un milagro? ¿Volverías a ser el mismo o la misma? ¿Seguirías viviendo como si nada hubiera ocurrido o cambiaría algo en ti? ¿Sabéis? Hay un podcast que son como unas entrevistas en audio que me gusta escuchar mucho. Este podcast no es cristiano, es un podcast donde van científicos, donde van investigadores, donde van astronautas, van biólogos, bueno, hay neurocirujanos, hay sobre todo de la salud, de la ciencia, y la verdad es que son entrevistas que a mí me parecen muy interesantes, pero ¿sabéis una cosa curiosa? Al acabar, el entrevistador siempre hace la misma pregunta a la persona que va a ese podcast. Y la pregunta es, ¿alguna vez has experimentado o has vivido algo sobrenatural? ¿Algo que tú no sepas darle una explicación? Y ¿sabéis? Todos cuentan algo. Algunos son experiencias muy trascendentales, otros son experiencias un poquito menos llamativas, pero hasta ahora creo que lleva 300 y pico episodios. Todas las personas que han ido a ese podcast le han contestado con una experiencia sobrenatural. Y lo curioso es que
también prácticamente todas, cuando el entrevistador les pregunta, bueno, ¿y qué explicación le das a esto? Casi todos te dicen, bueno, eso, casualidad, no sé, suerte, no sé, bueno, pues me tenía que pasar y pasó, no le doy importancia, bueno, pues no sé. ¿Sabéis? Muchas veces decimos, si yo vivo algo increíble, entonces creeré. Si yo vivo un milagro, entonces creeré. Eso es mentira. ¿Sabéis una cosa? Las personas que vivían con Jesús vieron cómo Él le dio a comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Las personas que estaban cerca de Jesús vieron y escucharon cómo había convertido agua en vino. Las personas que vivían con Jesús vieron cómo cojos y paralíticos andaban, cómo leprosos se sanaban, cómo una mujer de 18 años enferma se sanaba también, cómo Lázaro resucitaba. Y llegó un momento en el cual ninguno creyó en él. Por lo cual, no depende de que tú y yo veamos algo extraordinario para poder creer. Pero hoy quiero hablarte de una experiencia extraordinaria que sí que fue lo suficientemente fuerte como para cambiar la vida de muchas personas. Y esa fue la resurrección. Y hoy quiero darte 3 ejemplos que podemos ver en la Biblia de cómo las personas que vieron a Jesús resucitado cambiaron por completo su vida. Fue algo tan fuerte lo que experimentaron con ellos, que ya no volvieron a ser los mismos. Hoy es el día de la resurrección, por lo que se celebra, ¿verdad? Y muchas personas se juntan hoy para recordar este hecho, pero el problema está en que muchos de los que hoy lloran o hoy están recordándolo, mañana lo olvidan. Y mi pregunta es, si Jesús realmente resucitó, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un día sea tan importante y al día siguiente ya da igual? El problema es que quizá no conocemos la importancia de lo que Jesús hizo en la cruz. Quizá no hemos leído bien la Biblia, quizá no conocemos la importancia de la cruz. Y si tienes dudas, lo vuelvo a repetir, nosotros sí creemos que Jesús resucitó. Y hoy vengo a contarte esas consecuencias de esas personas que estaban cerca de Jesús y vieron a Jesús resucitado. Quiero hablarte de cómo Él cambió la vida de los apóstoles y de diferentes personas. Porque esa resurrección fue un antes y un después en ellos. ¿Y qué 3 cosas quiero destacar? Pues acompáñame a Lucas 24. Lucas capítulo 24. Vamos a utilizar 3 textos en esta mañana. Uno de ellos está en Lucas capítulo 24. Y estamos diciendo que la resurrección lo cambia todo. Y lo primero que cambió en los discípulos y que quiero destacar hoy es que les dio una nueva esperanza. Cambió la desesperación, la tristeza, la derrota en una nueva esperanza. Lucas 24, desde el versículo 13, vemos una escena que se le conoce como el camino de Emaús. 2 de sus discípulos, después de que Cristo muriera en la cruz, vuelven a sus casas derrotados, tristes. Fíjate lo que dice, versículo 13. Dice, he aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo,
¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Y respondió uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, fijaos lo que dice. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día ya de estas cosas que acontecieron. ¿Sabéis, hermanos? Se dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Sabéis lo que habían perdido completamente estos dos discípulos? La esperanza. Habían perdido absolutamente la esperanza. Es lo primero que perdieron, parece ser. Me imagino uno y el otro caminando, o uno y la otra, no sabemos quién es, hablando en el camino diciendo: si no era él después de lo que hizo, después de cómo hablaba, después de cómo sanaba, después de cómo hacía milagros, ¿quién es? Si no era él, ¿cómo va a venir otro que haga cosas más grandes que Jesús? ¿Sabéis? Hasta los enemigos de Jesús dijeron de él: jamás ha hablado un hombre así. Aquel que multiplicaba panes y peces, aquel que convertía el agua en vino, aquel que sanaba a ciegos, a paralíticos, aquel en quien ellos habían puesto su esperanza, aquel en que ellos pensaban que era el Mesías prometido, el libertador de Israel, había muerto en una cruz 3 días antes. Así que si ellos tenían algo en su corazón, era tristeza, derrota. Versículo 11, hemos leído, dice: nosotros esperábamos, pasado, que Él era el que iba a redimir a Israel. La muerte de Jesús en esa cruz dio una sensación de derrota y de tristeza y de desesperación a sus seguidores. Pero su resurrección lo cambió todo. ¿Sabéis? Nos cuenta este relato que Jesús comenzó a citarles y a explicarles todas las Escrituras. Él empezó a decirles que todas las Escrituras hablaban de Él y explicarles cómo en las Escrituras se ve que era necesario que el Hijo de Dios padeciera, sufriera estas cosas y muriera en una cruz. Pero ¿sabéis qué? Eso no fue lo que a ellos les devolvió la esperanza. No fue esa explicación, no fue ese entendimiento, sino que dice el versículo 30 y 31 lo siguiente: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Lo que les devolvió la esperanza a estos discípulos fue que vieron a su Mesías, a Jesucristo, después de 3 días muerto, vivo otra vez. Después de 3 días que habían visto con sus propios ojos cómo moría en una cruz, de repente lo ven de nuevo vivo. Y sabéis, esta noticia era tan importante que cambió por completo su vida. Y dice el texto que incluso aunque en ese momento estaba ya anocheciendo, no pudieron esperar al día siguiente para decir: bueno, vamos a descansar y mañana vamos a contárselo a los demás. No, en ese momento se fueron corriendo. De inmediato salieron para contarle la buena noticia a los 11 apóstoles y darles la noticia de que Jesús había resucitado. Eso era algo que no podía esperar. ¿Sabéis? Estamos en la era de las redes sociales, el siglo XXI, ahora estamos en las redes sociales y es muy fácil falsificar una cuenta y un perfil de redes sociales. Es muy fácil. Yo simplemente me pongo el nombre de Silverio, pongo fotos de Silverio y digo que soy Silverio.
Ahora, yo desde mi ordenador soy cualquier otra persona. Es muy sencillo hacerte pasar por otra persona. En especial, la gente un poco anónima. ¿Sabéis? Por eso hay una cosa para la gente famosa, porque hay cientos de miles de copias de gente famosa por ahí por internet, pero los famosos, o cuando alguien tiene un perfil que tiene que asegurarse de que ese sea el perfil verdadero, por ejemplo, el presidente del gobierno o cualquier cuenta de ese estilo, tú tienes que saber que esa es la verdadera cuenta, que lo que dice es verdad, que no es un impostor. Hay una cosa en redes sociales que se llama el verificado. El verificado es un tic azul que aparece al lado del nombre de la persona y cuando tiene el verificado, pues puedes estar más tranquilo de que esa persona, a no ser que se la hayan robado la cuenta, pero lo normal es que no, esa persona es quien dice ser. ¿Sabéis? Jesús hizo una cosa al aparecerse resucitado a sus discípulos. Y él verificó todas sus enseñanzas. Él verificó que lo que había dicho era verdad, que lo que había hecho era todo verdad y acorde a sus enseñanzas. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró que todo lo que había enseñado era cierto, era la prueba irrefutable, era el tic de verificado. Y entonces sus discípulos, yo imagino que cuando empezaron a comprender algo en sus mentes, gracias al Espíritu Santo y a ese conocimiento, empezó a entender palabras como, por ejemplo, Juan 10, 17 y 18. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo poder o autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Yo imagino que los discípulos recordarían esas palabras de Jesús y dirían, Juan 14, cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, allí estéis también vosotros. O Juan 16:33, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo verificó Jesús que él ha vencido al mundo? Cuando resucitó. Al resucitar de entre los muertos, él demostró que él había vencido a la muerte. Por eso la resurrección de Jesús de entre los muertos no es solamente una esperanza para esos discípulos y para los apóstoles. Es una esperanza para ti y para mí hoy en día. Estamos en esta mañana adorando, cantando a un Dios vivo, a un Dios que está en los cielos. La resurrección es tan importante que abarca a toda persona. Y hoy tenemos una nueva esperanza gracias a este hecho. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro. ¿Dónde deposita Pedro en el capítulo 1? Si queréis yo os lo leo. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Y aquí Pedro está hablándole a personas que han perdido su casa, su familia, sus bienes, todo. Si algo no tenían esas personas era esperanza. Lo habían perdido todo en este mundo. Pero fijaos, cuando escribe Pedro a estas personas, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Dónde está depositada la esperanza del cristiano? En la resurrección de Jesucristo. Versículo 4 dice, porque tenemos, o para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Así que si eres cristiano, si alguna vez has depositado tu fe en Cristo, entonces tu esperanza está en ese hecho de que Jesús no solamente enseñó
durante su vida, sino que verificó con su resurrección todas esas enseñanzas. Cristo murió en una cruz por tus pecados y los míos, y Cristo resucitó. Y tenemos esa herencia en los cielos. Pero eso no fue lo único que cambió la resurrección de Jesús en las personas que estaban cerca de él. No solamente les dio una nueva esperanza, también les dio... esta la había puesto. También les dio una nueva actitud. Como hemos comenzado, o como he empezado diciendo, una de las primeras cosas que los discípulos habían perdido había sido la esperanza. Y es que después de ver cómo su maestro moría en una cruz, sintieron una gran tristeza y derrota. Ahora ponte tú un momento en su lugar. ¿Cómo te sentirías tú al ver que su Mesías y su libertador... Fijaos que esas son palabras que habían dicho los del camino de Emaús. Los del camino de Emaús decían, nosotros pensamos que él era el Mesías. Ellos lo creían. Ahora, ¿cómo te sentirías si después de ver cómo ese Mesías muere en una cruz? ¿Cómo te sentirías al ver que tu Mesías pierde la batalla contra el Imperio Romano? Y tienes que entender que para ellos el Mesías era aquel que iba a derrotar al Imperio Romano. Y aquí vemos una escena completamente distinta. ¿Cómo se sentían? Juan capítulo 20, versículo 19. Por favor, léelo conmigo. Juan 20, 19 dice: Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora, ¿dónde estaban los discípulos? Escondidos. ¿Cómo tenían las puertas? Cerradas. ¿Sabéis? Ellos estaban asustados. Ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque a ellos les podía pasar exactamente lo mismo que les había pasado a su maestro Jesús. Hacía 3 días ya que el Señor había muerto en la cruz y ellos seguían todavía escondidos con las puertas bien cerradas para que nadie supiera dónde estaban. Y ahora, ¿te imaginas las conversaciones que tuvieron durante ese tiempo entre ellos, si es que hablaban en algún momento? Seguramente tenían pensamientos o conversaciones parecidas a las de estos discípulos del camino de Emaús. Estos que decían, nosotros esperábamos que este era el Mesías. Muchos incluso, pensando en Pedro, podrían estar pensando en todo lo sucedido, en cómo él le había prometido a Jesús que iba a dar su vida por él, pero luego le abandonó. Puede ser que él estuviera pensando en cómo Jesús le dijo, mira Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y sucedió tal y como Jesús lo había dicho. En el momento en que arrestaron a Jesús, hasta en 3 ocasiones diferentes, Pedro, invadido por el miedo, le negó. Pero no solamente él, sino él y todos los demás le abandonaron. Y seguramente este hecho estaba bombardeando sus conciencias, estaba bombardeando sus mentes. ¿Y ahora qué iban a hacer? ¿Sabéis? Los discípulos, ¿sabéis qué habían hecho para seguir a Jesús? Dejarlo todo. Los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Qué iba a ser de sus vidas ahora? Pero algo cambió por completo esta escena. Algo cambió todo. Y no fueron las palabras de los discípulos de Emaús. Fijaos lo que dice Marcos 16, del 12 al 13. Dice, ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni a ellos les creyeron. Estos de Emaús fueron, les dijeron, es que hemos visto a Jesús resucitado. No les creyeron. ¿Sabéis? Tampoco cambió esta situación cuando las mujeres que habían acudido al lugar donde estaba Jesús en el sepulcro y vieron que la tumba estaba vacía, volvieron a decirles las buenas noticias. Lucas 24, del 10 al 11. Mas ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no las creyeron.
Entonces, ¿qué es lo que cambió la vida de estas personas? Lo que cambió la vida de estas personas fue que ellos vieron con sus propios ojos a Jesús. Igual que con sus propios ojos habían visto a Jesús en la cruz morir, con sus propios ojos vieron a Jesús a los 3 días resucitado. Tocaron con sus propias manos a Jesús. Y desde ese momento en adelante, esa experiencia, esa visión cambió por completo sus vidas. Y no fue hasta que todos lo vieron que todos creyeron, porque hubo uno que al parecer no estaba, Tomás. Y 10 le dicen, oye, que hemos visto a Jesús. Y dice Tomás, hasta que no meta mi dedo en su llaga, yo no creo. Y Jesús dijo, vale, métela aquí. Y entonces creyó Tomás. Fue solo cuando él mismo lo vio que creyó y cambió su vida y la de todos. Y este hecho de que Jesús se presentara ante ellos claramente cambió su vida. Y les devolvió la esperanza que habían perdido. Y les devolvió una actitud. Porque, ¿sabéis? Después de esto, Juan 20, 19, escondidos, con las puertas cerradas, asustados, un tiempo después, vemos aquí en Hechos 2 algo completa y absolutamente distinto. ¿Y qué vemos en Hechos capítulo 2? Vemos a Pedro y a los discípulos dando testimonio ante una gran multitud. Y sabéis, esa gran multitud era la misma que había matado a Jesús. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando Pedro habla en su discurso, dice, vosotros habéis matado a Cristo. Así que, ¿qué podía pasarles? Pues probablemente que les pasara lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba? Ya no tenían miedo. ¿Qué podían hacerles? ¿Matarles? Jesús había vencido a la muerte. Jesús estaba vivo. ¿Qué podían hacerles? Ya no había miedo a la muerte. Y por eso miles y miles de personas se convirtieron al Evangelio por la predicación de los apóstoles, que incluso se enfrentaron a esos principales sacerdotes. Ellos pasaron de estar escondidos, temerosos de aquello que pudieran hacerles, a enfrentarse a ellos, porque habían visto a Jesús resucitado. Jesús había vencido a la muerte y ya la muerte no tenía poder sobre ellos. ¿Sabéis? En algunas de las ocasiones en las cuales a Pedro, a Juan, a diferentes discípulos les cogen y les meten en la cárcel y les dicen, no habléis de esto, no habléis de esto. Y ellos les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No tienen miedo. La resurrección fue tan real, tan importante, que no podían callarla. Y estaban dispuestos a dar su vida por ella. Se atrevieron incluso a reconocer ante el concilio que Jesús era Dios y esa es la causa por la cual habían matado a Jesús, por hacerse Dios. Pero la resurrección no solo le dio una esperanza viva, no solo les dio una nueva esperanza o una nueva actitud, sino que también les dio una nueva visión o una nueva misión, una nueva forma de vivir. Sabéis, hemos dicho que muchas personas se convirtieron y cambiaron su vida. Pero si hay una persona que tuvo un cambio radical, ese es Pablo. Pablo, si tú pones una balanza, Pablo pasó de un extremo al otro completamente opuesto. Fijaos, en Hechos 9 dice Saulo, que es Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, es de Jesús, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, es decir, a Cristo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esta era la vida de Saulo. Saulo no simplemente estaba en contra, no. Saulo odiaba a Jesús. Saulo detestaba a los cristianos. Para Saulo no deberían existir.
Los quería destruir a todos. En una ocasión, en su defensa, cuando está encarcelado contra Agripa, en Hechos 26, dice Pablo, palabras suyas en su testimonio, dice: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ese era el propósito, la misión, la visión de Pablo, ir contra ese impostor de Jesús. Posiblemente Saulo era uno de los más temidos perseguidores de los cristianos y todos lo conocían. Habían escuchado su nombre por su crueldad. Pero algo cambió cuando en ese camino de Damasco él vio a Jesús resucitado. Fijaos, Hechos, los siguientes versículos, del 3 al 6, dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta visión de Pablo cambió por completo sus prioridades. No solo eso, cambió por completo su vida. Pasó del extremo de ser el mayor perseguidor. ¿Cómo se denomina Pablo en sus cartas? Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. ¿Sabéis? Pablo llegó al final de su vida a ser encarcelado y a morir por el Evangelio. Él mismo dice lo siguiente en su testimonio, en Hechos 26 también, versículo 19 al 20, dice: por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén y después en toda Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo cambió por completo su vida después de ver a Jesús resucitado. La resurrección de Jesús no solo significó una nueva esperanza, una nueva actitud, sino una nueva vida, un nuevo propósito, y fue capaz de cambiar por completo a esta persona. Y es capaz de cambiarnos por completo a nosotros. Y aquí hay unos cuantos, no somos muchos, pero somos unos cuantos que damos testimonio de que Jesús ha cambiado nuestras vidas. Puede ser que nosotros no estemos apresando o haciendo esas cosas que Pablo estaba haciendo, pero nosotros hemos experimentado un cambio en nuestra vida. Y eso es algo que nadie puede negar. Seguro que algunos de vosotros, si nos ponemos a preguntarnos, tenemos testimonios de cómo el Señor ha transformado nuestra vida, nos ha dado una nueva esperanza. Este hecho tan impactante hizo que unas pocas personas cambiaran el mundo tal y como se conocía. Y hoy en este lugar seguimos hablando y predicando que Jesús resucitó y que Él ha dado una nueva esperanza a nuestras vidas. Y el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros esa nueva esperanza, esa nueva vida. Él es el único capaz de cambiar por completo a las personas, como lo hizo con Pablo, que estamos hablando, pero como lo hizo con nosotros. Fijaos lo que dice en Filipenses, esto no sé si es muy pequeñito, lo leo. Filipenses, bueno, a lo mejor lo sabes de memoria. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, estoy leyendo en la versión de las Américas, a lo mejor alguno, por eso no es exactamente igual. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios,
muchas veces he pensado, qué triste sería si acaba en el 8. Si acabara en el 8 este versículo, pero no acaba en el 8. Sigue diciendo, versículo 9, después de que haya dicho que él se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Esta es nuestra fe. Esto es lo que creemos. Jesús vino al mundo, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Jesús cargó en la cruz con mis pecados y tus pecados. Y Jesús resucitó. Y está hoy a la diestra del Dios en los cielos. Y esto es tan importante que no se puede dejar y reservar solamente para un día al año, como puede ser hoy. Esto no solamente tiene que trascender en tu vida hoy, sino que tiene que ser una realidad todos los días. Esto dio una nueva esperanza, una nueva actitud, una nueva visión, nos ha dado una nueva vida. Así que hoy estamos aquí ante estos símbolos recordando que Jesús está vivo, que Jesús resucitó y que Jesús volverá. Y cuando vuelva, entonces nos llevará con Él. La resurrección lo cambia todo y también puede cambiar tu vida. Así que si aún no has dado ese paso de fe, estás a tiempo hoy. Estás a tiempo de entregar tu vida al Señor. De decir, Señor, yo no sé cómo funciona esto, porque ninguno lo sabe, pero quiero que transformes mi vida. Que la llenes de esperanza, porque en este mundo no hay una esperanza. Hay un vacío. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos las gracias porque nos salvaste, porque estamos viendo, Señor, en esta reunión que tú te diste por nosotros, Señor. Y el precio de nuestra salvación fue un precio muy alto. Fue el precio del Hijo de Dios, que murió en una cruz por nosotros, Señor, para llevarnos y reconciliarnos con Dios. Y en esta mañana te adoramos y estamos alegres, contentos y cantando y adorando a un Dios vivo, un Dios que vive, que reina, que está en los cielos, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás a la diestra de Dios en los cielos, Señor, y te queremos pedir que tú puedas ayudarnos a vivir vidas que reflejen esa realidad, Señor. Vidas que reflejen nuestra fe en un Dios real que se interesa por nosotros, que está junto a nosotros día a día, Señor. Y te pido, Señor, que si hay alguna persona en esta mañana que aún no te conoce, que tú puedas tocar su corazón, Señor. Que puedas hacerle ver que solo en ti hay una nueva vida, Señor. Que solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad. Señor, que tú puedas realmente mostrarte, Señor, tal y como eres a esa persona y que pueda caer rendida a tus pies, que pueda aceptarte, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar y podemos abrir tu palabra, y en este día, Señor, te damos las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.